Atrapado en el mundo de los sueños, por Claudia Duarte Rocha. Capítulo 8. Las nubes que caminan. El cielo fue aclarándose poco a poco. Elías siguió caminando, viendo un escenario tras otro, campos muy amplios, desiertos, ciudades, selvas, bosques, sembradíos. Llegó a una costa y decidió seguir por la orilla. No sabía cuánto tiempo llevaba caminando. Contaba una y otra vez del 1 al 100, que era el número que conocía hasta ese momento. Los repetía y los repetía. Llegó el momento en que no tenía ni idea en qué número iba y comenzaba a contar otra vez. Comenzó a aburrirse. Podía escuchar voces, muchos sonidos, y se dirigió hacia ellos, pero para cuando llegaba, el sueño ya se estaba desvaneciendo. Tal vez al inicio había tenido suerte de encontrar a alguien para intentar hablarle, pero ahora se estaba tornando muy difícil. No veía ninguna cosa conocida en ese lugar, algo que le indicara cómo volver a casa. A lo mejor estaba en el mismo planeta Tierra, solo que en un país distinto y extraño. Tenía que hacer que alguien lo escuchara para que lo ayudara a regresar con su mamá. Decidió sentarse bajo una palmera a jugar con la arena. Tal vez cuando cambiara el escenario, la persona que llegara pudiera ayudarlo. Vio mucha fruta en una mesa que apareció cerca de él, y se acercó a verlas. Tomó una, era perfecta y olía delicioso, pero al dar una mordida a un plátano se dio cuenta de que no le quedaba ningún sabor en la boca, ni siquiera sentía que su estómago se llenara cuando lo tragaba. Tal vez ya estaba muerto, tal vez en ese lugar pasaría el resto de la eternidad. Según le habían contado su mamá y la abuela Tachita, cuando morían las personas iban a reunirse con sus seres queridos, a vivir para siempre con su familia, aun la que ni siquiera habían conocido. Pero no había nadie a quien él conociera ahí, es más, ni lo veían. ¿Cómo iba a poder vivir ahí? Se quedó sentado en la arena viendo el atardecer, y después varias lunas aparecieron en el cielo salpicado de estrellas. Incluso había un planeta muy parecido a Júpiter flotando por ahí. Tal vez alguien estaba soñando cerca, pero no había mucha luz, a pesar de tantas lunas. Así que no podía ver, ni tampoco escuchó nada. Decidió quedarse a contemplar el hermoso espectáculo. No supo cuánto tiempo pasó antes de que saliera nuevamente un sol, y con él regresó la luz. Elías reanudó su camino. No conocía el mar en la realidad. Sus abuelos iban a llevarlo en las siguientes vacaciones de verano. Pero eso ya no sería posible. Tal vez nunca los volvería a ver. Se preguntó si en verdad el mar era así. El que tenía enfrente era de un azul claro, la arena muy blanca, las hojas de las palmeras de un verde tan brillante que casi dañaba los ojos, y el sol no quemaba, pero estaba seguro que en una playa real lo haría muchísimo. No había visto caracoles o conchas, ni siquiera un pez. Se metió al agua, se mojó, salió, y su ropa estaba seca al instante. Era lo mismo que le había pasado a la primera persona que lo vio, aquella mujer extraña que, sin haberla llamado, lo miró y le habló. Se preguntaba dónde estaría ella ahora. Tal vez, al igual que él, había quedado atrapada en ese mundo y seguía buscando una salida sin poder encontrarla. Tal vez ella llevara algunos días, meses, incluso años en ese lugar. No podría saberlo. A ella pareció molestarle verlo ahí. ¿Pero por qué? Él estaba ahí buscando una salida para poder regresar a casa. No estaba listo para morir, ni para dejar a su mamá sola. Tenía que asegurarse al menos de que alguien estuviera con ella, alguien que la acompañara en todo su duelo, y quién sabe cuánto iría a durar eso. Decidió caminar tierra adentro. El mar no le había traído suerte. Siguió andando sin rumbo hasta llegar a un campo de maíz. A lo lejos vio una pequeña casa con humo saliendo de la chimenea. No se apresuró. Puede que hubiera alguien ahí. Tal vez ya se había ido
o estaba soñando lejos de la casita, pero quiso ver. Quizá habría animales, algo con que jugar. Después de todo, él seguía siendo un niño, y si podía divertirse un poco mientras buscaba la salida, pues, ¿por qué no hacerlo? Mientras tanto, fuera de ahí, en el hospital, hay un clima aún algo frío. Han pasado 2 semanas desde el accidente de Elías. Dilia apenas se separaba de él, y Mateo había pedido unos días libres a su jefe. Después de todo, nunca había pedido vacaciones, pero casi se terminaban, y su pareja, por el momento, estaba siendo comprensiva. Entendía que estaba pasando un momento muy difícil, pero no le permitía estar con él. Lilia sabía de su nueva relación porque Elías se lo había contado. También sabía lo orgulloso que estaba ahora de su hijo. Se le había comenzado a notar hacía tiempo. Al fin estaba aceptando que era padre. El niño se lo estaba ganando. El primer día ahí, cuando ingresaron a Elías en el hospital, éste se había desvanecido completamente mientras le hacían la tomografía. Según los estudios, tenía mucha presión en el cráneo, así que lo llevaron a cirugía y le perforaron la cabeza. Desde entonces estaba tendido en una cama, ya no en terapia intensiva, porque decían los doctores que su condición era estable, pero no sabían si despertaría o no. Parecía que su cuerpo seguía luchando, o tal vez se quedaría así para siempre. Eso tenía desconsolados a sus padres, familiares y a quienes lo conocían. Lilia apenas comía. Mateo casi lo obligaba a hacerlo. Apenas dormían. Los dos le tomaban las manos a su pequeño hijo. Le decían cuánto lo querían y cuánto deseaban que volviera, pero él parecía no escuchar nada. La primera noche que dejaron a Lilia acercarse a él, le pareció ver cómo le temblaban los párpados, como si quisiera despertar, o estuviera soñando algo desagradable. Las enfermeras le dijeron que era un acto reflejo de su cuerpo y no significaba nada. Los monitores que estaban conectados a él no indicaban nada diferente. Elías había comenzado a adelgazar. Le alimentaban por sonda, pero aún así parecía como si su cuerpo, a pesar de luchar, poco a poco fuera perdiendo la batalla. Sus padres sufrían mucho. Seguían sin hablarse más que lo necesario. Ninguno quería separarse de Elías, ni un momento. Solo cuando los mismos doctores los sacaban de ahí y les ordenaban ir a descansar y a comer algo, aunque realmente no comían mucho. Los dos estaban pálidos, con grandes ojeras, un gran cansancio y la esperanza que los pegaba al piso de ese hospital, esperando a que su hijo por lo menos moviera un dedo. Elías llegó por fin a la pequeña casa. Buscó algún establo y lo encontró, pero todo lo que había era un becerro y una oveja pequeños. Se puso muy feliz. Corrió a abrazar al becerro, pero ni siquiera lo sintió. Pensó que sentiría una piel dura y cálida, pero no fue así. Entonces fue con el borrego para sentir su suave lana. Se le veía sucia y enredada, así que intentó peinarla con sus dedos, pero no percibió nada en sus manos. Debe ser porque no tengo cuerpo, se decía. El cuerpo es el que me hace sentir. Ya no le importó si sentía algo o no. Siguió peinándolo hasta que se aburrió. Quiso jugar con el becerro, pero lo ignoraban, así que se sentó mirando a lo lejos. De pronto apareció una nube muy blanca, luego otra y otra más, y comenzaron a reunirse. Era un espectáculo magnífico. Parecía una gran bola de algodón que se hizo plana y comenzó a extenderse hacia los lados. Desde donde él estaba, veía cómo crecía también hacia arriba. Y si la forma de salir era por donde había entrado, tenía que llegar al cielo. ¿Pero cómo? Algo lo mantenía ahí arriba cuando llegó. Pudo volar un poco, lo recordaba muy bien. Tal vez si subo hasta arriba de esa nube pueda encontrar el lugar por donde entré. Me gustaría viajar en ella. Sería divertido. Se dijo a sí mismo mientras se ponía de pie para seguir observando cómo crecía la magnífica masa blanca. Entonces comenzó a correr para intentar volar una vez más.
Se lanzó hacia adelante con los brazos extendidos y cayó de panza. No podía. El golpe no le dolió, pero sí se ensució un poco. ¿Cómo podría llegar ahí arriba si ya no podía volar? Tal vez deba buscar una montaña, esperar a que pase una nube y brincar sobre ella. Pensó en voz alta, analizando la nube que comenzaba a moverse por el cielo. Miró alrededor buscando alguna montaña o algún sitio alto, y como nunca se cansaba de caminar, tal vez sería momento de intentar escalar, como lo hacían las paredes que había en el parque cerca de su casa, que simulaban ser montañas. En muchas fotos había visto cómo las nubes pasaban debajo de montañas muy altas, así que, si se subía a una y una nube pasaba por debajo, podría subirse y buscar una salida en el cielo. Pero no había montañas ni nada alto, todo era plano. Tenía que buscar un sueño donde hubiera una. Mientras caminaba, miró unas pequeñas colinas a lo lejos, y fue hacia ellas. Desde ahí pudo ver mejor la enorme nube. Ahora se movía hacia él, pero parecía que comenzaba a descender. Seguía creciendo más y más, y como si ya no cupiera en el cielo, se empujaba hacia abajo para seguir creciendo. ¿No es lo más hermoso que hayas visto?, dijo alguien. Miró hacia atrás espantado, pero lo que vio fue a un hombre ya mayor hablándole a un niño como de 10 años. Tal vez era el creador de ese sueño. Ahí arriba viven seres maravillosos, se ocultan en las nubes, pero cuando están enojados destruyen todo a su paso, le contaba señalando hacia arriba. El niño puso cara de espanto, pero el anciano lo calmó. No te preocupes, como ellos casi nunca se enojan, por eso me gusta ver cómo se mueven, cómo caminan sobre la tierra. Elías se puso al lado contrario del niño para escuchar la historia. Le encantaban las historias, y miró la enorme nube mientras el anciano seguía narrando. Hay veces que quieren tocar la tierra y caminan sobre ella. ¿Cómo caminan sobre ella?, preguntó el otro niño. Elías tenía la misma duda. ¿Cómo una nube puede caminar sobre la tierra si siempre están en el cielo?, continuó el niño. A ellas les gusta sentirla en sus pies, por eso a veces caminan, respondió el hombre. ¿Pero cómo lo hacen?, preguntó Elías sin darse cuenta que hablaba en voz alta, y el anciano volteó a verlo. Le sonrió. Hola, pequeño, no sabía que estabas con nosotros. Pues te diré, una vez, hace mucho tiempo, yo vi cómo caminaba una nube. ¿Pero cómo caminan?, insistió Elías poniendo cara de no creerle nada. No pongas esa cara, la magia está por todas partes, y si miras con atención verás las maravillas que la naturaleza hace para entretenerse. Te voy a enseñar. El anciano miró hacia la nube y ésta comenzó a moverse hacia ellos. Cada vez se veía más baja y de pronto, bajo ella, comenzaron a formarse lentamente 2 piernas. No estaban muy bien hechas, pero lo que tocó el suelo definitivamente eran unos pies. Elías y el otro niño miraban atónitos. La parte superior de la nube comenzó a tomar forma de un hombre. Caminaba lentamente, arrastrando sus pies como si disfrutara el sentir las piedras entre sus dedos. El anciano se veía feliz, pero no parecía notar que todo cuanto tocaban esos gigantescos pies se iba desmoronando, y ahora se dirigía hacia ellos. Los niños comenzaron a correr para alejarse del peligro. No huyan, no les hará nada, a ellas les gusta caminar, no quieren estar volando siempre sin ningún control, llevadas de un lugar a otro por el viento. Los niños lo ignoraron y siguieron corriendo. Entonces el nieto del hombre tropezó, pero Elías siguió corriendo. Tenía mucho miedo, no quería regresar. Cuando volteó a ver qué había pasado con el niño, ya no eran solo los pies. La nube entera estaba sobre la tierra, como rodando. El anciano reía divertido. Había un fuerte viento alborotándole el poco cabello que le quedaba, y la nube le pasó encima.
Elías entendió que no importaba qué tan rápido corriera, la nube lo iba a alcanzar, así que se sentó, puso la cabeza entre las rodillas y se cubrió la nuca con las manos entrelazadas, como en los simulacros de un terremoto. La nube lo alcanzó. Elías la sintió. Hacía tanto tiempo que no sentía algo que levantó la cabeza y abrió los ojos. Estaba dentro de la nube y era cálida. Se movía un viento suave que jugueteaba con su cabello y lo hacía elevarse un poco sobre el suelo. El anciano y su nieto jugaban en medio de esa blancura, se sentaban en el aire y daban volteretas. Elías pensó que tal vez cuando llegó a ese mundo debió caer en una nube, y por eso sentía que volaba. Así que trató de mantenerse dentro de ella para que lo llevara nuevamente al cielo. Después de unos minutos, la nube bajó con cuidado a los dos niños y al anciano. Tenía que volver al cielo. El hombre y su nieto la despidieron felices, pero Elías le gritó rogándole que lo llevara consigo. «Ella no te entiende», le dijo el anciano. «Yo lo intenté muchas veces. También quisiera andar ahí arriba, pero nunca me escucha. Solo viene, juega y se va». El anciano y el niño caminaron hacia la granja. Elías caminó en la dirección contraria siguiendo la nube. Tal vez podría colarse entre sus vientos sin que se diera cuenta, subir al cielo, ver por todos lados y encontrar la forma de salir de ahí. Cuando miró hacia atrás, ya no estaban sus nuevos amigos, la granja y probablemente tampoco los animales. «Tengo que subir a esa nube otra vez», decidió. Ya no caminaba, ahora corría decidido y convencido de que iba a salir de ahí y volvería con su mamá.